Se ha conocido que en este caso autoridades de Hacienda y el Fondo Monetario han proyectado precisamente estudios de sostenibilidad y posiblemente el tema de reformas del sistema de pensiones para los próximos, digamos, meses. Todo esto se da en un contexto en el cual se habla y lo titularizan algunos medios importantes de nuestro país, como Diario El Mundo, Diario de Hoy, donde dicen que el Fondo Común de Pensiones podría estar complicándose o agotándose en el año 2027, según el Fondo Monetario Internacional. Cuéntanos un poquito sobre qué significa esta situación. Fíjate, Neto, que eso no tendría que ser una sorpresa, porque ¿sí? Hay un documento colgado en el portal de transparencia de la Superintendencia del Sistema Financiero. Vaya mi saludo al maestro Eduardo Melinsky, que mi sorpresa es que es uno de los seguidores de este servidor. Vino a hacer el estudio y dijo de que la cuenta de garantía solidaria estaría colapsando en el 2026. El Fondo Monetario Internacional habla de 2027, pero porque toma en cuenta el inicio del siguiente año fiscal, o sea que los números cuadran. Nosotros ya lo habíamos advertido. ¿Sí? Entonces, ¿ya lo habían advertido? Sí, sí, claro, en diferentes ocasiones. De hecho, aquí tú fuiste testigo de que en muchas ocasiones yo hablé de varias cosas y voy a puntualizar tres que son la preocupación del Fondo Monetario Internacional. Antes que nada, aclarar que este tema no lo va a resolver el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nada más lo que está buscando es resguardar sus intereses de cara a las garantías del dinero que ha aprobado. Sí, 1.400 millones. 1.400 millones. En ese contexto se habló de este tema. Sí, pero solo ha soltado 113, porque va a depender de qué vaya cumpliendo el país, ¿verdad? O sea, el gobierno de este país. Son 40 meses. Para soltarle en definitiva los 1.400. Pero el tema de pensiones no lo van a resolver ellos, ¿verdad? Simplemente están viendo sus intereses. Bien. Tres cosas son las que el Fondo Monetario le han preocupado. Primero, el alarmante índice de aumento de la deuda de pensiones. Los números reflejan, incluso el Ministerio de Hacienda habla de que con pensiones la deuda estatal supera más del 90% del PIB, ¿verdad? Con pensiones. De hecho, ahí estábamos viendo en pantalla un párrafo de la página 15 de un documento que se llama Plan Fiscal 2025-2027, y quiero que leamos ahí donde dice, además del programa, ¿verdad? Hay un párrafo interesante que dice, el pago de complemento de pensiones representa en promedio el 1.7% del PIB. En ese sentido, en el mediano plazo se realizarán estudios y análisis para fortalecer el sistema de pensiones y su sostenibilidad. Quiero empezar por lo segundo, que dice que es necesario hacer análisis actuariales. De eso está hablando. ¿Cuánto representa 1.7? 670 más millones. Más o menos 670 millones. Por ahí, fíjate cómo son las cosas. La cifra que se manejaba anteriormente. Fíjate cómo son las cosas. No sé si pueden proyectar algo que nosotros habíamos elaborado en el 2023 como mesa por una pensión digna. Tenemos ese ahí dato. Está el 1.7. Año 2025. Este archivo es el estudio actuarial que como mesa hicimos en el año 2023, y mira los datos para el 2025, 673.950.726. Corra la línea, váyase donde dice pensiones vigentes. Va, mira, ahí está. Casi Es que pegan los números. ¿Y cuál fue la primera crítica que yo hice cuando se aprobó la ley de pensiones en el 2022? Que no hicieron análisis actuarial. Y mira, el ministro de Hacienda lo está aceptando. O sea, la deuda se dispara porque diseñaron un modelo que ni siquiera tiene las bases técnicas necesarias o básicas para poder implementar la sostenibilidad del sistema. Desde que se creó, desde que se cambió y se hizo desde todo. Que se presentó el proyecto de reforma, si es que yo lo había leído, Neto. Sí. Yo leí el proyecto de reforma y ya todo el mundo sabe cómo yo califiqué esa ley. ¿Sí? Y yo cuando vi esto dije, esto no sirve. Porque no sirve. Y la prueba es que el Fondo Monetario Internacional ya dijo que no sirve. Y por eso ha planteado que se haga una nueva reforma. Exactamente. Es lo que nosotros presentamos el 27 de enero del año 2023 en Casa Presidencial, como mesa. Entonces, el alarmante índice de deuda está comprometiendo las finanzas, y por eso es que estás viendo estos titulares ahora, de que la cuenta de garantía solidaria, de seguir este ritmo, colapsa a partir del próximo año. Y por eso el Fondo Monetario Internacional
está pidiendo que se presente una reforma a inicios del próximo año. Entonces, los números cuadran. El mismo Banco Central de Reserva el año pasado dijo, en los resultados del censo, que El Salvador tiene 1% más de adultos mayores. El bono demográfico se está desperdiciando, ¿ya? Y no estamos en la capacidad ni siquiera de responder. A estas alturas no tendríamos que estar volviendo a hacer ajustes sobre una reforma de pensiones si esta gente escuchara a los que saben, ¿ya? Pero no. Por eso insistimos hasta la saciedad y hasta se burlaron de nosotros. Claro, yo sabía que esto se iba a dar. Yo estoy tranquilo porque el tiempo me ha dado la razón. Entonces, lo que sucede es que la emisión de COP ha comprometido las finanzas del Estado y los síntomas están visibles. Lo primero de ellos, neto, es que el certificado de traspaso no se le está acreditando a la gente que está yendo a tramitar su pensión a su cuenta individual. No se le está acreditando, sino que se está pasando a la cuenta de garantía solidaria por la escasez de recursos que ya se están dando. Claro, yo entiendo a los políticos que cuando entran a un proyecto no de país, sino de enriquecerse a sí mismos y a su pequeño grupo, que van a utilizar la propaganda, ¿verdad?, en su versión 2.0, como lo hacía Hitler, Stalin en su momento, solo que hoy en 2.0, para justificar sus errores. Lo entiendo, pero este tema, si no lo tocan seriamente y responsablemente, les va a reventar. Ok, todo el manoseo entonces político de gobiernos anteriores es lo que le está pasando la factura, como tú lo dices. De todos los gobiernos anteriores. Hay que subir la edad de jubilación y tiempo de servicio. Es que viene, es una reforma que va a venir, es una paramétrica. Nos guste o no nos guste. Va a venir, ya. Ahora, quiero tocar un segundo elemento. ¿No es un tema de incrementar salarios también? ¿O sí tiene que ver esto? Es que vaya. Elevar la capacidad productiva con una población mucho más activa que pueda inyectarle capital. ¿Esos son los aspectos? Correcto. Claro, el sistema de pensiones no va a provocar cambios en el mercado laboral, sino que el mercado laboral producirá efectos en el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no va a corregir el tema de la falta de políticas de incentivo a la productividad, pero sí va a tener un efecto. No es una cuenta individual cuya base es una rentabilidad paupérrima, ¿verdad? Un ahorro bien bajo, ¿sí? Igual pensión de hambre. Entonces, más la emisión de deuda hace que el flujo constante de recursos para nutrir esta cuenta individual no esté llegando en el tiempo. Por lo tanto, tenés ese problema. Tenés que cambiar la fórmula de cálculo. Todo apunta que debemos de ir a una fórmula de cálculo basada en salario básico regulador. Pero, ojo, hay que quitar inmediatamente la discrecionalidad del manejo del fondo de pensiones en manos de políticos. Hay que quitarla. Hay que privatizar. ¿En qué sentido? Es que es el fondo de los trabajadores. Independientemente porque nosotros vamos a hacer una propuesta nuevamente sobre la misma base que ya tiene el fulano que está allá en Casa Presidencial. Ya la tiene, se la llevé el 27 de enero de 2023, me la recibió. Estás hablando de llevar a cabo lo que muchos hablan de un banco de pensiones. Vamos a actualizar esa propuesta. Y yo quiero dejar algo bien claro. Aquí no se trata de que si son las AFP las que van a seguir, si va a ser una institución pública, no. ¿De qué aquí se trata que se respete el dinero de los trabajadores. Punto. ¿Ya? Punto. Si eso no queda claro, el problema es usted. Veamos un poco esa parte, porque lo que sucede es esto. Me dejas un poquito, a ver. Los políticos, de acuerdo, muy probablemente con este contexto en que se están viendo obligados a presentar una propuesta, quieran justificar una nacionalización de los fondos. No es el camino correcto. El camino correcto es el siguiente, se los voy a sintetizar de una vez y por todas, tal vez así entienden. Dame esa, porque para correr en el tiempo, ¿cuáles son las propuestas que hacen para que de alguna manera se vuelva sostenible este sistema? Primero, la primera corrección que tenés que hacer, neto, es quitarle la discrecionalidad a los políticos en el manejo de los fondos de pensión. Punto. Ahorita está el 100%, hay que bajar ese porcentaje. ¿Ya? Segundo, tenés que pagar la deuda de pensiones ya. Tenés que pagarla. ¿Cómo lo vas a hacer? No nos interesa. Fue problema de ellos. De los políticos, de los gobiernos anteriores que manosearon eso. De los gobiernos anteriores y de cualquier gobierno. Tercero. ¿De cuánto es esa deuda del anterior? 10.200 y pico de millones. Tienen que pagar. Que se les debe a los trabajadores. Hay que revertir
el canje de deuda del año pasado, hay que revertirlo ya. ¿Cómo lo van a hacer? No nos interesa. ¿Quieren consejos? Llamen a la mesa. Punto. El caso del fondo, que es el que está ahora advirtiendo de que hay que darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Ahí está lo que estoy diciendo. Es lo que el fondo está pidiendo. El fondo no está planteando cómo. No, solo está diciendo hágalo. Hágalo, porque yo necesito garantizarme la plata que yo te le estoy diciendo el cómo y el por qué. Dos cosas fundamentales. Eso estoy haciendo yo. Ahora bien, aprovecho el espacio para convocar a la población a que se unan a la mesa de trabajo por una pensión digna, porque vamos a entrar a esta batalla. Desde ya lo estoy diciendo. ¿Van a elaborar otra propuesta? Vamos a elaborar otra propuesta, vamos a movilizar la gente y vamos a llevar a quienes tienen que tomar la decisión de una vez y por todas, tomando en cuenta el interés colectivo de los trabajadores. Han manoseado el dinero de los trabajadores. Pregunto acá, te hago otra pregunta. Y en el caso muy en particular, ¿qué hay? ¿Qué hay con relación al tema del 25% también? Es una pregunta que me hacen siempre, si esto es posible que regrese. Miren, yo no estoy cerrado a que se abra un acceso anticipado para los trabajadores. Además, sería justo y necesario. Sin embargo, producto del debacle financiero del fondo por las decisiones que esta gente ha tomado, lo primero, hagamos ajustes con sólida base actuarial, técnica, ¿verdad? Y la base actuarial nos va a decir en qué momento del ajuste podemos liberar, porque si es justo. Fíjate que hay más de 1,5 millones de gente activa en el sistema que necesita un acceso anticipado a sus fondos por justicia social, por alta vulnerabilidad social, etcétera. Bien. Personas que también están ya con enfermedades, creo, terminales. Cualquier situación que genere vulnerabilidad social es justo y necesario. Pero primero lo primero, ajuste. Yo no voy a ser irresponsable de venir, sí, lo vamos a hacer, no. Primero un ajuste técnico y en esa base nos va a decir en qué momento del ajuste, ok, vamos a empezar gradualmente a recuperar. Claro, yo lo puedo proponer. Los políticos son los que deciden. Es que usted fue el que votó por ese fulano que está aplastado en la asamblea y que le está manoseando el piso. Se le puede inyectar competencia al sistema actual, porque eso de alguna manera creo qué bueno que me lo recordes. Aparte de convocar a la población, estoy convocando a la banca privada y a todas las instituciones financieras a que se unan. Estudiemos esto. Y es también saludable que existan otras opciones, además de las AFP, en el sector financiero privado, responsable por supuesto y bien regulado, para que me den mejores rentabilidades. Claro que sí. Nuestras anteriores leyes de propiedad intelectual estaban dispersas. Un tema de marcas por un lado, ley de marcas, una ley de propiedad intelectual por otro. Un poco tedioso andar haciendo registros. Era cansado. Por un lado y por otro lado. Y tenemos claro el mensaje del señor presidente de la República cuando dijo en junio: vamos a dinamizar la economía y vamos a centrarnos, y la propiedad intelectual está directamente vinculada con la economía. Nos alegra mencionar que en los últimos años el Centro Nacional de Registros ha recibido a través de su registro de propiedad intelectual muchas solicitudes, e históricamente estamos sobrepasando los límites de solicitudes que anteriormente teníamos, y eso habla muchísimo del componente, y lo suelo mencionar yo, de donde muchas personas ahora ponen un negocio, un negocio vinculado a turismo principalmente, a gastronomía, a restaurantes, pupuserías, y la gente registra su marca. Se está empezando a crear esa cultura de la protección, y en buena parte a mí me parece que es porque el esquema de seguridad que el presidente Nayib Bukele ha presentado y estamos viviendo permite que justamente puedas poner un negocio sin que el día de mañana pueda llegar una renta, una extorsión, y por lo tanto tú te sientes seguro de, digamos, proponer un estilo de negocio. Y lo segundo, que hemos facilitado las formas para hacerlo, Ernesto. Como Centro Nacional de Registros tenemos una consigna o una idea que es hacerlo rápido, hacerlo bien. Tienen como eslogan el poder llevar a cabo rápido eso, ¿no? Es llegar rápido. Hemos ampliado desde el año 2019 que recibimos una institución, recibimos 4 servicios en línea. Actualmente llevamos más de 120 servicios en línea, Ernesto, como Centro Nacional de Registros, que ve la parte inmobiliaria, comercial, propiedad intelectual, catastro, como también garantías mobiliarias. Y actualmente tenemos 301 servicios que se responden en un tan solo día sin pagar adicional. No hemos cambiado las tasas. Entonces,
es importante que el público sienta, reciba de parte de la institución la cercanía de una institución, de un centro nacional de registros que responda rápido, responda bien, y quienes así lo desean ocupen la plataforma tecnológica para poder realizar sus trámites. Que ahora ya no necesitamos, sino que todo en línea, todo en la computadora para poder lograr esos acometidos, ¿cierto? Es sencillo hacerlo. Básicamente, nosotros tenemos ya un enlace, la nueva ley de propiedad intelectual nos permite y hemos roto un esquema. No tenemos ese mecanismo, ¿es fácil, es práctico? Es práctico, ahora se hace por medio de identidad digital, que es el mecanismo a través del cual por medio de tu DUI te identificas y accesas a la plataforma del Centro Nacional de Registros en el tema de propiedad intelectual. Luego te vas a los servicios que ahí ofrecemos, solicitudes de marca, la marca o la solicitud la vas llenando poco a poco. Vamos a tener ya videos explicativos. Justamente aprovecho quizás el espacio para invitar a la población. El viernes, hace 2 viernes tuvimos un webinar. Este viernes tenemos otro webinar para explicar a la población cómo se va llenando la solicitud. Quizás mencionarte que gran parte de los solicitantes en El Salvador son despachos privados que representan a marcas internacionales, pero adicionalmente a ello existen muchos solicitantes nacionales vinculados a micro y pequeña empresa, la cual nos solicita constantemente marcas, Ernesto. Y es importante mencionar que ahora la nueva ley de propiedad intelectual permite el que si un micro o pequeño empresario presenta su solicitud de marca, poderla no solo hacer en línea, sino además tener una extensión o un descuento, le digo yo, del 50% de su pago, porque en la nueva ley hemos dejado una exención para que el micro y pequeño empresario no pague lo mismo que el grande, porque está en condiciones diferentes, así que solo paga el 50% de lo que le tocaría. Y mencionar también que como parte de la mejora, porque el presidente nos marca en el hecho de, bueno, ¿podemos seguir haciendo lo mismo? Sí, lo estamos haciendo bien, probablemente rápido. Esa es la idea, pero también incluir mecanismos que acerquen a la población los servicios. Y ahora, Ernesto, hemos logrado, y a la población informarle, que dentro de la nueva ley también ya no va a tener que ir, después de que tú solicitas una marca, sigamos con el ejemplo de Diálogo, como un mecanismo de comunicación, Diálogo con Ernesto López, una marca, la solicitas, nadie la está usando, se te emiten carteles, antes tenías que irlos a publicar a Diario de Circulación Nacional y al Diario Oficial, y uno miraba los clasificados, ¿no? Y para ver si había reclamo. Para ver si había un reclamo, tenías que dejar pasar 2 meses y hacer 3 publicaciones. Eso se acabó. Y tú dirás, ¿cómo se acabó? Ya no va a estar esto. Ya no va a estar eso. Es un esquema y es un cambio de idea que le queremos hacer al público. Porque antes lo que andábamos buscando en toda la parte. Claro, que nadie más fuera a presentar periódicos de mayor circulación, buscando realmente las marcas que ahí estaban. Eso ya no se va a hacer así. Nuestra población tiene que conocerlo y nosotros lo estamos instruyendo. Ahora se hará por un boletín electrónico. Yo creo que vivimos un tiempo de modernización, de simplificación. Entonces, lejos de ir a pagar a 2 lugares diferentes, en este caso 2 diarios diferentes o periódicos, las publicaciones, ahora lo haces en línea. Una economía mala. Comparativamente es un sinónimo de crecimiento. Es un sinónimo. Una economía mala. Esa parte. Nadie viene a invertir. Primero, no hay empresas nuevas. 2, no hay, dijéramos, marcas nuevas, porque a nadie le interesa estar en un país donde no se respetan las reglas del juego y donde evidentemente no hay avances en la economía. Tercero, no hay compraventas de inmuebles, porque nadie quiere irse a vivir a un país donde es inseguro y donde se nota un clima de inseguridad. Cuarto, no hay oferta inmobiliaria, es decir, garantías mobiliarias se recaen. Pero eso es todo lo contrario ahora. Hoy sucede todo lo contrario, y es importante mencionar que entonces lo que vemos por parte del presidente trayendo, por ejemplo, un grupo de inversionistas en un fin de semana donde nos presenta una cadena nacional y nos dice, ese grupo de inversionistas, dijéramos, viene a El Salvador probablemente con un evento vinculado a un evento económico de padres, hijos, empresarios, pero también mencionar que es una oportunidad para el país de presentar los avances que ha tenido en materia comercial, y en ese sentido tengo que traer a la atención de que hemos, como Centro Nacional de Registro y como gobierno de El Salvador, avanzado, pudiendo ahora hacer sociedades simplificadas, sociedades sencillas, en donde cualquiera de estos empresarios, las SAS, muy bien, exactamente, las famosas SAS, sociedades por acciones simplificadas. Estas sociedades pueden ser unipersonales, sin notario,
por formulario, con un solo dólar de constitución, y se hacen, si lo desean, en línea o presencial, en menos de 4 horas. Y lo bonito de esto es mencionar quizás, además de que ahora tenemos un registro de comercio y tenemos un centro nacional de registro cercano a nuestra población, donde constantemente vemos oportunidades para poder simplificar y poder crear negocios de manera sencilla, mencionar que es parte de los mejores tiempos para poderte constituir de América. Es decir, nosotros estamos constantemente haciendo un benchmark o una comparación de cómo están los demás países de la región y del hemisferio. Y nos alegra mencionar que en los tiempos de respuesta registrales en las 5 áreas de registro, pero quizás limitado en este caso para lo que es el registro de comercio, mencionar que estamos teniendo un número de solicitudes nunca antes vista en los 51 años de historia del registro de comercio. Sociedades nuevas, tanto sociedades anónimas de responsabilidad limitada, pero principalmente las SAS han venido a ser un componente que han aumentado solo el año pasado. Más de 2.240 SAS se crearon, y eso que empezamos en febrero. Ese incremento es producto de lo inmediato o práctico que es crear esa sociedad. En términos de tramitología, a lo que anterior era el tema de la exigencia, dinero, capital de inicio, etcétera. Sí, nosotros hicimos un estudio como Centro Nacional de Registros de cómo podíamos avanzar en la forma de hacer negocios en el país y cómo podíamos avanzar en facilitarle a cualquier micro y pequeño empresario, sin limitación también al gran empresario que así lo desea, pero especialmente al micro y pequeño artesano, vendedor de marketplace, cómo él podía llegar a un formalismo, ¿no? Sin que eso sea una barrera, un muro, digo yo, o un obstáculo demasiado difícil de pasar, que es lo que estamos buscando, y tenemos un mandato del presidente en cuanto a simplificar la forma de hacer negocios. Por eso a mí me gusta, y esto lo pongo de ejemplo, que es unir los puntos, ¿verdad? ¿Te acordás cuando uno era niño? Empezaba a unir los puntos para armar la figura. Pues me parece que estamos haciendo algo similar en el caso de El Salvador y como CNR. Estamos creando sociedades fáciles, sencillas, baratas, en tiempo récord, en menos de 4 horas de ser posible. Pero acto seguido, después de la sociedad, ¿cuál es el acto? Que es lo normal, la marca. Y por eso tocamos marca. Sí, sí, sí. Entonces está viendo que 2 de las grandes categorías y componentes que materializan la economía en el país y que avanzan en el desarrollo económico, las estamos buscando simplificar. Por eso es que, como tú haces la pregunta, bueno, ¿qué esperamos ese año? Fueron ya 500, casi 600 SAS solo en enero y febrero, 1.100 sociedades o empresas nuevas creadas en enero y febrero de este año, lo cual deposita la confianza en el gobierno, Ernesto, y deposita también la confianza en que los trámites que como CNR, Registro de Comercio, estamos realizando y poniendo a disposición, la gente los está percibiendo bien. Hemos tenido casos quizás anecdóticos que me gusta mencionar, que las 2 primeras SAS que se crearon en el país fueron una en línea, un salón de belleza, por cierto, en Academy, que se creó, y un restaurante, un restaurante que llegó a hacerlo presencial, El Pimentón, por cierto, allá en San Vicente. ¿Cuánto se llevó? Esos fueron en el año 2024, en febrero de 2024, llegaron ellas 2, en 4 horas estaban ya creadas sus sociedades. Pero ¿qué es lo bonito de esto, Ernesto? Un año después lo fuimos a buscar y les preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Viven, primero, ¿verdad? Porque el principio de subsistencia económica en cualquier parte del mundo, claro, Estados Unidos puede ser, pero dicen que de 10 negocios sobreviven después del primer año cerca de 3, luego el siguiente año sobreviven cerca del restante 3, 1 o 2. Pero te tengo que mencionar que a los 2 no solo sobreviven, sino que han crecido y ahora se encuentran felices, se encuentran bien, se han formalizado, tienen sus cuentas bancarias, pueden acceder a la venta a través de factura, crédito fiscal en el país, y eso darles un componente de formalidad que les permita ir creciendo desde el punto de vista económico. Y yo creo que esa tiene que ser la apuesta. La apuesta tiene que ser por facilitar los negocios. En ocasiones, como país, las orientaciones que te dan es: trate de crear un marco legal, un ecosistema que permita realizar negocios de forma sencilla, y el ecosistema por sí mismo se irá moviendo para que esto se vaya reproduciendo. Y nos alegra saber que el 70% de las más de 6.000 SAS creadas en el año, o 6.000 sociedades, perdón, creadas en el año 2024, perdón, en este caso fueron 2.200 SAS creadas en el año 2024, el 70% ya tienen
cuenta bancaria. ¿Qué significa eso? ¿Que el otro 30 no? No, significa que el otro 30 ya no logramos localizarlo porque algunos cambian número, cambian su correo, pero habla también de que existe una bancarización de muchos de ellos que les interesa el poder formalizarse y poder llevar a cabo así sus negocios. Y esta digamos, serie de actualizaciones, de facilitaciones para el servicio que presta, conlleva nuevos desafíos de cara a lo que viene hoy con esto de la inteligencia artificial y otros aspectos que obviamente están siendo tomados en consideración. Totalmente. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de estas nuevas sociedades, nos llama la atención que 100 de estas nuevas SAS ya son dueñas de marca. 100, y algunas han inscrito más de una marca. 2 marcas. Tenemos 100 SAS que ya tienen 200 solicitudes de marca o marcas registradas, 34 inmuebles. Es decir, que ya estas sociedades no solo son dueñas de marcas, sino que también de inmuebles y de garantías. Ahora bien, respecto de tu pregunta, mencionar, nos hemos reunido con algunos sectores y grupos de interés que tienen la idea de ocupar la nueva ley de activos digitales para poder realizar gran parte de la labor específicamente inmobiliaria. Ahora, muy interesante ese componente en donde muchos de los alquileres o muchas de las ventas de inmuebles se van a tokenizar ocupando la cadena de bloques de tal forma que eso les permita, dentro de la ley de activos digitales, poder presentar solicitudes, poder presentar y llevar en arrendamientos y ver el arrendamiento, que es un contrato, como un activo digital que te permita al final del ejercicio del arrendamiento poder ser dueño del mismo, una especie de arrendamiento financiero o también llamado leasing, pero que recaiga sobre inmuebles.